todos bienvenidos a esta nuestra tercera reunión presencial, ¿no? Gracias al Señor porque nos permite estar en este lugar. Sean bienvenidos todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales, a través del Facebook. Sean bendecidos, tengan una noche bendecida, amén. Para iniciar quiero compartir con ustedes un salmo, el Salmo 150. Les invito a que lean conmigo. Salmo 150, es bastante corto, ¿no? Vamos a leer todos sus textos, son 6, para alabar y glorificar a nuestro Señor en esta noche, amén. Salmo 150 dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: alabad a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio, con arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Y la parte final dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Quiere decir que todo lo que respira, hasta los animales alaban a Jehová, ¿no? Ellos respiran también, ¿no? Entonces tienen el derecho y el gusto, placer de alabar a nuestro Señor. Vamos a hacer una oración para dar inicio a nuestro servicio, a esta reunión de esta noche. Señor, te damos las gracias en esta noche, porque tú eres bueno, Señor. Eres muy, muy, muy bueno, Señor. Gracias porque en este día, Señor, desde que comenzó el día, muchísimo antes, Dios mío, tú seguías siendo bueno con nosotros. Y cuando comenzó el día, Señor, renovaste tus misericordias, tu gracia para con nosotros, Dios mío. Gracias por tu amor infinito, gracias porque nos amaste primero, Señor. Antes de que nosotros, Señor, siquiera abriéramos la puerta de nuestro corazón, a ti tú ya nos habías amado. Tanto nos amaste que diste a tu Hijo, tu unigénito, Señor, para que diese su vida y a través de su sangre pudiésemos nosotros en esta hora, Dios mío, acercarnos a ti confiadamente, Señor. Gracias por este día que nos has dado. Gracias, Señor, porque todo lo que tenemos, todo lo que hemos comido, lo que hemos visto, el aire que respiramos, Señor, es gracias a ti. Gracias porque tú nos has provisto de todo, Señor. No ha faltado nada, Dios mío. Gracias porque nos has dado salud y nos diste vida, Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque esa sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz del Calvario ha sido derramada y se derrama por limpiar nuestros pecados, nuestras faltas, Señor. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad, Dios mío, de presentarnos en esta noche, en este lugar, Dios mío, y de poder alabar y glorificar tu nombre. Gracias por el privilegio de poder, Señor, poner nosotros nuestros talentos, eso que tú nos diste, a tu servicio, Señor. Gracias por los hermanos que están acá en esta noche, Señor, en la iglesia presencialmente, Señor. Gracias por los amigos que están en esta noche acá, Dios mío. Gracias por los hermanos que están, Señor, en este servicio a través de nuestras redes sociales, Señor. Gracias, Señor, porque a través de la tecnología, a través de la inteligencia que tú le has dado al ser humano, Señor, podemos llegar mucho más allá de lo que podemos llegar físicamente, Señor. Tu mensaje puede llegar mucho más allá, Dios mío, traspasar un local físico y llegar a donde están cada uno de mis hermanos, en sus casas, en sus trabajos, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, en esta noche que te lleves la gloria y la honra. Señor, que recibas cada cántico, cada palabra, Señor, como perfume grato a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, eres tú el único merecedor de la gloria, de la honra y de nuestra alabanza, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Comparto a la pastora Nina. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Qué gusto es poder estar en la casa de Dios, ¿no?
Yo quiero invitarte a que pueda ponerte de pie esta noche para que podamos entregar nuestra adoración al Señor, nuestro loor a nuestro Dios. Sabemos que desde que empezó este tiempo de pandemia, esta mascarilla es algo que muchas veces nos estorba, ¿no? Queremos cantar, queremos gritar, queremos celebrar, queremos hacer de todo, pero eso está como nos estorba, ¿no? Yo sé que es un poquito fastidioso, pero estamos aquí para celebrar y para engrandecer el nombre de nuestro Señor. Aleluya. Y no es una mascarilla, no es un tiempo de dificultad, no es un momento de adversidad que nos va a quitar el gozo, el placer de celebrar y engrandecer a nuestro Señor. Amén. Así que con ganas, con gozo y con alegría en nuestro corazón, vamos a entregarle a Él lo mejor de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Te celebramos, oh Dios. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Celebrar a Cristo, celebrar. Aleluya. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó y es por eso que estamos aquí esta noche. Nuestro Jesús resucitó y es por eso que venimos a esta casa a celebrar y a engrandecer su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso. Eres Jesús, de su poder fue tu cruz, al que me salvó, me rescató. Un momento a mí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria.
te hiciste rey por siempre y nosotros te damos gloria, te damos honra, te damos todo loor. Tú eres digno de recibir nuestra adoración y es por eso que esta noche queremos ofrecerte, Dios, aleluya, un aplauso fuerte porque tú sí eres digno, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Tú eres digno de recibir nuestra adoración esta noche, Señor. Te alabaremos, te glorificaremos siempre. Te entregaremos nuestra adoración, Lord. Aleluya. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que trae el entender, oh Jesús. Conmigo en ti me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que daña el entender, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Aleluya, Señor. Te alabaremos siempre, por siempre y siempre. Tú eres digno de recibir nuestra alabanza y adoración, Señor. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo. En todo tiempo te adoraré. Aleluya. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Una última vez, te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Señor. Te alabaremos, te glorificaremos, exaltaremos y engrandeceremos tu santo nombre. Aleluya. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a seguir adorando e engrandeciendo el nombre de nuestro Señor. Aleluya. Gloria a Dios.
Recibe nuestra adoración y loor esta noche. Los cielos se escucha un sonido celestial. Oigan las voces del pueblo que te viene a adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este El Padre alegre está al ver la novia unida El cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Se escucha un sonido celestial. Unido a las voces del pueblo que te viene a adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz.
Cantamos y adoramos tu nombre esta noche, Señor. Entregamos nuestra adoración, nuestro honor a ti. Aleluyas. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan la santidad de Dios, y todos declaren la grandeza del Señor, y todos declaren, aleluyas, la magnificencia de nuestro Dios, un Dios soberano, un Dios absoluto. Aleluyas. La tierra adora al Dios Todopoderoso. Nosotros adoramos y exaltamos a nuestro Dios. Y Aleluya. todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora. Y todos gritan que tú eres santo. Oh, 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 Te adoramos, Señor. Glorificamos tu nombre. No hay lugar más alto, no hay lugar más grande que estar a tus pies, que estar en tu presencia, que estar en el lugar de adoración. Levantamos un altar de adoración a ti. Reconocemos, Dios, tu santidad, reconocemos tu grandeza, reconocemos tu soberanía, majestad. Tú eres poderoso, digno de recibir nuestra adoración. Aleluya. Aleluya, Señor. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que es el lugar de mi seguridad, Donde nadie me puede señalar. me perdonaste, te acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies Arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus
Sé que tú eres el Dios que nos trae una respuesta para cada situación, para cada oración, cada clamor que levantamos ante ti. Oh Dios, a tus pies creemos, oh Dios, que tú eres el Dios que nos trae respuesta, que tú eres el Dios que contesta nuestro clamor, que tú eres el Dios que visita al aflicto, que tú eres el Dios que calma el alma afligida. Oh Dios amado, tú eres el Dios que hace grandes cosas en nuestras vidas. Tú eres el Dios que trae paz en medio de la tormenta. Tú eres el Dios, aleluya, que aún en medio, oh Dios amado, tanta guerra, tanta tormenta, el Señor es el Dios que llega con una sola palabra y trae la tranquilidad que anhelamos y necesitamos. Confiamos en ti. Nuestros ojos están puestos en ti. Nuestra mirada está en ti. Nosotros no somos de aquellos que desistiremos, porque nosotros confiamos en ti. No hay lugar más alto, no hay lugar más grande, oh Dios amado, que estar postrado a tus pies, esperando la respuesta, esperando, oh Dios amado, la dirección que viene del alto. Aleluya, Señor. Permaneceremos aquí en tu presencia. Aleluya. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por esta noche tan bendecida. Gracias por la oportunidad que nos brinda de una vez más engrandecer, glorificar y exaltar tu santo nombre. Esta noche dedicamos a ti nuestra adoración, dedicamos a ti nuestro olor y queremos entregarte, oh Dios amado, como olor suave delante de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga poderosamente, que el Señor siga hablando poderosamente, fuertemente a tu corazón, a nuestros corazones esta noche, en el nombre de Jesús. Puede tomar tu lugar, que el Señor te bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, hermanos. Buenas noches. Que Deus les bendiga em nome de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos a este lugar, uma alegria que estén con nosotros acá, no tantos rostros diferentes, que Dios les bendiga, no, las mujeres parece que van ganando, no, bueno, es que los hombres están acá atrás, no, entonces solo veo 2, 3 hombres de ahí, bueno, los que están en la barriga también, no, que Dios les bendiga en nombre de Jesús, amén. Quisiera saludar a los hermanos que nos acompañan virtualmente, no hay algunos hermanos allá de Madalena que están con nosotros, que Dios pueda bendecir a ustedes, algunos hermanos de acá también que por alguna incomodidad no pudieron estar con nosotros, pero estamos juntos, ¿no? Algunos aquí, otros virtualmente, y así seguimos caminando y vamos hasta donde Dios tiene algo especial para nosotros. Amém. Bueno, hoy la alabanza estiramos un poquito, ¿no? 40 minuticos, está bueno, eso es para ir calentando, ¿no? Yo hablaba en el ensayo con los muchachos
que necesitamos hacer una noche de músicas antiguas, ¿no? O coritos o canciones viejitas para recordar aquellos viejos tiempos, ¿no? Yo voy a la iglesia, gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad de estar en la iglesia desde el tiempo de que yo no sabía ni quién yo era. No que ahora sepa, pero sigo sabiendo quién yo soy. Es chiste, pero hace tiempo, ¿no? Yo llegué a la iglesia con 7, 8 años, ¿no? Y esto fue de gran bendición a mi vida, ¿no? Y a más de 30 años que ahí estamos caminando. Hermanos, esta noche yo quisiera hablarles una palabra que Dios puso en mi corazón. Tiene que ver con la actitud nuestra de cuando recibimos una revelación de parte de Dios sobre nosotros. Porque una cosa, nosotros no podemos decir de que Dios no nos habla. Ninguno de los que estamos aquí podemos decir que Dios no nos habla, porque Dios en todo el tiempo está hablando a nuestros corazones. Dios nos habla y Dios nos habla de diferentes maneras. Dios usa diferentes personas. Dios usa distintas ocasiones para hablar a nuestros corazones. Y la preocupación que siempre existe en nuestro corazón es justamente esta: ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuál es la respuesta que nosotros entregamos al Señor cuando Él habla a nuestros corazones? Y mi preocupación es, ¿por qué todas las veces que Dios nos habla, todas las veces que Dios nos trae una dirección a nuestros corazones, y por alguna razón nosotros no obedecemos esta dirección, por alguna razón nosotros no hacemos caso, no escuchamos lo que Dios nos dijo? Siento decirte, pero no me queda otra, que lamentablemente las cosas no van a terminar bien cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando Dios habla a nuestros corazones, pero nosotros tomamos la decisión de no obedecer, tomamos la decisión de postergar una decisión más adelante a lo que Dios nos viene diciendo, a lo que Dios Él quiere que nosotros hagamos en este tiempo y en este momento. Estaba leyendo el libro de Daniel, y el libro de Daniel, así como el libro de Apocalipsis y otros libros de la Biblia, Ezequiel, por ahí, son algunos libros que son muy difíciles de entender, porque trae visiones que Dios dio, trae revelaciones que Dios dio, y trae un lenguaje complicado a veces de que podamos comprender. Pero el mensaje que yo veo, el mensaje central en el libro de Daniel, por lo menos a la percepción que tuve yo al leerlo una vez más, al estudiarlo de manera personal una vez más, es que Dios en su infinita sabiduría, Dios en su infinito conocimiento, Él tiene el control de todas las cosas y Él es soberano. Yo sé que muchas veces van a ocurrir cosas que a nosotros no nos gustan, y muchas veces van a ocurrir cosas que nos frustran o decepcionan, o aún más nos pone de una manera incómoda o nos da indignación por lo que está ocurriendo. Es como que pasan algunas cosas y nosotros decimos, pero Dios, ¿por qué está pasando esto? Esto es injusto. Y diría yo, sí, humanamente hablando, de nuestros ojos, desde nuestra percepción, es injusto. Y hasta mismo podemos pensar de que Dios está ajeno a todo esto, de que Dios no está juzgando, de que Dios no está haciendo justicia, o de que Dios no está viendo. Es eso lo que muchas veces nosotros pensamos cuando vemos alguna situación o en nuestras vidas o por ahí afuera. Lamentablemente, los días que nosotros estamos viviendo, vemos la injusticia social en muchos aspectos.
Quantas pessoas que eram para receber a atenção, receber saúde, receber educação e receber um montão de coisas, pero não recebe por causa da corrupção, por causa de aqueles que querem o dinheiro para si, e deixa aquele que contribui, aquele que aporta, aquele que realmente necessita a um costado por causa de beneficiar a algumas pessoas. Isto trae indignação a nosso coração. Nós miramos isso e dizemos, pero Senhor, ¿por que esto? Muitas pessoas estão morrendo porque alguns estão desviando o dinheiro que era para atender a essas pessoas. Esta é uma situação. Outra situação tem que ver com o caso da migração em todo o mundo. Pessoas de diversos países, de distintos lugares, tentando sair ou chegar a outros lugares, e os países cerrando suas portas de maneira oficial. E, lamentavelmente, por el cerrar as portas, muitos estão morrendo ou em caminho, ou ao chegar, ou em distintas ocasiões. E quando eu leio, quando eu vejo Daniel, eu vejo a um Deus que é o Deus que nada destas coisas é como que seus olhos não estão vendo. Não, Deus está vendo todas estas coisas, tanto injustiças a nível global como injustiças a nível personal. Eu sempre repito isto, porque eu sei o quanto as pessoas sofrem com alguma injustiça. Eu sei o quanto as pessoas sofrem com alguns que se olvidam e deixam de cumprir sua parte em algo que foi acordado como justo. A la hora, uma das partes sempre vai sofrer, porque uno deixou de cumprir com o que dijo que iba a hacer. Então, Daniel me muestra de que Deus não está ajeno a nenhuma de estas situações, porque o rei Nabucodonosor tuvo um sonho, e em este sonho Daniel le dio a interpretação, dizendo que sim, ele foi um homem poderoso, pero isso um dia iba a acabar. E é interessante porque o sonho, a interpretação que Daniel le dio, se cumpre a sua cabalidade. E anos depois, como que um neto, um descendente de segunda ou terceira geração, chega ao poder como segunda pessoa e se olvida de lo que Deus lhe havia dicho, e se olvida del pacto com Deus, se olvida de permanecer fiel ao Senhor, e hace algo em contra de Deus, tomado por el orgulho, tomado por la soberbia, tomado por la decisão de ir em contra de lo que Deus havia dicho anos antes. Porque Deus havia hablado, Deus havia dicho, Ele viu o exemplo em seu abuelo, Ele viu o exemplo em reinos anteriores, pero não hizo caso a la palavra del Senhor, e o próprio Deus não mandou profeta, não mandou mensageiro, o próprio Deus com seus dedos escreveu em la parede um mensagem de advertência em contra do orgulho, em contra da soberbia, em contra da desobediência de este rei, em contra de lo que estava haciendo hacia Deus. ¿No? 3 palavras podem resumir lo que nós estamos hablando. Isso vai allá por el libro de Daniel. Deje tu Bíblia aberta. Aí em livro de Daniel, capítulo 5, porque capítulo 5, versículo 25, a escritura que traçou é Mené, Mené, Tekel, Uparsim. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿No? Eso está en Daniel capítulo 5, 26, 27 y 28. Para entender esto, tenemos que volver a Daniel capítulo 2,
para que usted entienda toda a história. Em Daniel capítulo 2, versículo 1, em el segundo ano del reinado de Nabucodonosor, tuvo ele sueños e se perturbou su espírito e se le foi el sueño. Hizo chamar magos, astrólogos, encantadores, caldeus, para que explicasse el sueño, pero ninguno de ellos pudo explicar. Entonces viene Daniel y el versículo 17 dice: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a sus amigos para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio. Estoy en el capítulo 2, versículo 18. A fin de que Daniel y sus compañeros no percebiesen con los otros sabios, no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Dios habla, Dios revela. Versículo 21. Él muda los tiempos y las edades. Mira lo que hace Dios. Versículo 19. Foi revelado a Daniel em visão. Deus habla. Deus é Deus que habla. Deus é Deus que revela. E Daniel reconoce em versículo 21 que Deus muda os tempos e as edades. Quer dizer que Deus tem o poder de cambiar circunstâncias, situações, tempos. Deus muda as circunstâncias. Pode quedar favorável, não favorável, pero é Deus quem hace. Quita reis e pone reis. A vezes nós pensamos que é a força do marketing, é a força financeira que pone presidentes ou não. Pero a Bíblia nos mostra que é Deus quem pone, é Deus quem quita, Deus quem dá sabedoria, a ciência a los entendidos, revela lo profundo e lo escondido. Esse é o Deus que nós servimos e o Deus que nós adoramos. Entonces Dios trae la revelación al rey, a Daniel, y Daniel entonces habla de esta revelación al rey. Y va a ocurrir que esto se va a cumplir a su cabalidad, se va a cumplir totalmente lo que pasó. Después en el capítulo 4, el versículo 24, capítulo 4, versículo 24, dice: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mí, Señor el rey. Versículo 27, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidade. Todo esto vino sobre el rey al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, la fuerza de mi poder, para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. En la misma hora se cumplió la palabra, fue echado de entre los hombres, comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas, y sus uñas como las de las aves. Versículo 34 del capítulo 4. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Él, en el mismo tiempo, mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores, mis consejeros me buscaron, y fui restablecido
en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. No, el rey tenía todo. Dios le había dado una revelación que él tenía todo, porque el mismo Dios lo había dado. Y el mismo Dios estaba usando él para dominar a otras naciones. Pero eso no iba a ser eterno. Su reino un día iba a acabar. Y este rey, Nabucodonosor, en un determinado tiempo, miró todo lo que tenía con orgullo. Entendió que todo lo que él tenía era por el poder de su fuerza. Entonces Daniel le dice: mira, yo te digo, mejor que te arrepientas, mejor que vuelvas atrás. Y él no volvió. Y él vivió como un animal en la tierra. Él vivió algo más humillante que un rey pudiera haber vivido. Pero en algún determinado momento, él reconoció, se humilló y Dios le dio todo nuevamente. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque hay una preocupación en que, así como este rey, muchas personas, muchas veces no escuchan la palabra de Dios y prefieren creer en la fuerza de su poder, prefieren creer en la fuerza de sus manos, prefieren confiar que todo lo que tienen, todo lo que han conquistado, hacia donde llegaron, no fue porque Dios le dio, pero sí fue por su propia fuerza. Y el pecado, el error de este rey fue no reconocer que Dios tiene el tiempo determinado para todas las cosas. Dios tiene el tiempo para que uno esté gobernando, pero Dios tiene el tiempo para quitar al que está gobernando, poner otro rey. Y Nabucodonosor no quiso comprender, no quiso entender, pero Dios ya lo había mostrado y su consecuencia fue gravísima. Por no haber entendido, él vivió como un animal del campo, por no comprender y oír la palabra que Dios le había dado. Hermanos, Dios en todo el tiempo habla a nuestros corazones. Dios en todo el tiempo nos muestra su voluntad. Dios en todo el tiempo nos muestra el camino de la humildad. Dios en todo el tiempo nos muestra el camino de depender del Señor, el camino de confiar en el Señor, el camino de depender no de nuestras fuerzas, de depender no de nuestras estructuras, pero depender de Dios. Dios puede permitir que todas tus estructuras te sean quitadas, pero jamás debemos dejar de confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es quien gobierna sobre todas las cosas. Y el problema es que cuando Dios permite a algunos que se muevan sus estructuras, algunos dejan de seguir confiando de que Dios sigue teniendo el control de la situación. Y así no es en todo el tiempo. Como dije otro día, confiemos siempre en el Señor, confiemos siempre en el Señor, porque Dios tiene el poder de restaurar, Dios tiene el poder de restituir, Dios tiene el poder de traer a existencia cosas que no hay, Dios tiene el poder de hacernos vivir cosas que nosotros aún no lo hemos vivido. Dios tiene este poder porque Él es Dios. Y esto pasa en todos los niveles, a nivel mundial, a nivel personal, en todos los niveles. Dios es quien gobierna sobre todas las cosas. Entonces, este rey, al final de sus días, reconoció que era Dios quien gobernaba. Entonces, va a venir su nieto, y mira lo que va a hacer, capítulo 5. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey,
sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Bebieron en ellos el rey, sus príncipes, mujeres y sus concubinas. Bebieron vino, alabaron a Dios, los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Lo que va a ocurrir aquí es algo gravísimo. ¿Por qué? Porque Dios en su soberanía permitió como castigo a Judá que Judá fuera invadida. Los babilonios vinieron, destruyeron Judá, llevaron cautivos a los de Judá a la tierra de Babilonia. Y en ese tiempo el rey que invadió entró a la casa de Dios, entró en el templo de Dios y llevó los vasos de oro, llevó lo que demás cosas preciosas que había en el templo. Pero Nabucodonosor entendía que estas cosas eram preciosas e sagradas para os judíos. Dejou guardado em Babilônia. Pero viene e não se dá conta de lo que hace e cree que não le va a pasar nada e pide que vayan a buscar estas coisas consagradas de la casa de Deus. Aunque Dios había permitido que Babilonia invadiera, Dios, Él tiene sus principios, Dios no se burla de sus principios y Dios no se deja burlar por esos principios. Este rey entonces manda traer y tomado de fiesta, celebrando no sé qué cosa, celebrando alguna cosa importante para ellos toman en estas cosas que eran consagradas. Y Dios entonces no se va a agradar de esto. ¿Sabe cuál fue el problema aquí? El problema fue que este rey no llevó en serio lo que pasó con su abuelo. Él no llevó en serio la historia. Pensó que cualquiera se puede burlar de Dios. Pensó que cualquiera puede hacer lo que quiera en contra de Dios. Pensó que no le iba a pasar a nada por no cumplir con cosas que eran sagradas. No a él, porque él era de Babilonia, no tenía nada que ver con los judíos. Pero imaginó que no le iba a pasar a nada. Pero sí, le pasó. En este mismo día, al final de la historia, este hombre va a morir. ¿Por qué? Porque fue en contra de los principios de santidad, en contra de lo que Dios había establecido. Vuelvo a lo que empecé diciendo esta noche. Dios habla en todo el tiempo. Dios nos habla en todo el momento. Y la palabra del Señor siempre va a que nosotros volvamos en arrepentimiento al Señor. La palabra del Señor siempre va a que nuestro corazón tenga un arrepentimiento y volvamos a estar en la casa de Dios, en la presencia del Señor, en santidad, en rectitud, con temor en nuestro corazón. Y este hombre, mira lo que va a pasar en el versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció. Sus pensamientos lo turbaron. Se debilitaron sus lomos, sus rodillas daban una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercero señor en el reino. Tercero porque él no era el primero, él era el segundo. Versículo 18. El Altísimo Dios, capítulo 5, versículo 18. 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. 18. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba.
20. Mas quando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Versículo 22. Y tú, su hijo Belzazar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Em outras palavras, tu has visto todo isso, tu estuviste aí, fuiste testigo fiel, estavas aí, para que ele pudesse estar governando. Ele era niño quando lhe passou tudo isso, pero ele estava. Essa é a história de seus padres, essa é a história de sua família. Ele viu como Deus juzgou, ele viu como o coração orgulhoso, como a soberbia levou ao piso a um rei e não se deu conta de esto, não se humilhou delante do Senhor. Versículo 23, sino que contra o Senhor del cielo te has ensoberbecido, hiciste traer delante de ti los vasos de tu casa, y tú y tus grandes, tus mujeres concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, cuyos son todos tus pensamientos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsim, y esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. ¿Sabe lo que eso significa? Dios contó, Dios vio del inicio al final el reino de este hombre y le puso fin. ¿Sabe lo que esto me muestra? Esto me muestra que Dios conoce la historia de nuestras vidas. Esto me muestra que Dios ve la historia de nuestras vidas, la historia de la humanidad, la historia de los países, y Dios tiene el tiempo determinado para todas las cosas. Y cuando Dios entienda que llegó el final en algún punto en nuestras vidas, Él lo va a hacer. Esto muestra que del inicio al final de nuestra historia, la historia de un pueblo, la historia de una nación, la historia de un país, está en las manos de Dios, y es Dios quien tiene el control sobre todas las cosas. Tu vida, tu história está em las manos del Senhor, desde o primeiro momento em que nasciste, desde o primeiro momento em que tus padres supieron que ibas a venir à existência. Deus já lo estava vendo em todo o tempo. Deus nunca deixou de mirar-nos, Deus nunca deixou de acompanhar nossa história, Deus nunca deixou de saber o que está ocorrendo, sucedendo em nossas vidas, e por el hecho de que Deus sabe, Ele também sabe quando vão terminar algumas questões, alguns temas, algumas coisas. Deus é o que tem o controle de nossas vidas, querendo você ou não querendo, é Deus. E a nós, como hijos suyos, nos toca humilhar-nos delante de Ele, confiar em Ele, arrepentir-nos delante de Sua presença, escuchar Sua palavra, escuchar Sua voz e estar dependente de lo que Deus vai fazer em nossas vidas, porque Ele sabe o início e Ele sabe também o final de cada coisa que vai ocorrer em nossas vidas. Assim que confiemos en todo el tiempo en el Señor. De este rey, Dios le dijo: tu reino contó Dios y le ha puesto fin. Es Dios, hermanos, quien abre puertas. Es Dios quien cierra puertas. Si Dios quiere abrir una puerta, si Dios te quiere llevar a vivir algo, si Dios te quiere bendecir, si Dios te quiere abrir las ventanas del cielo, las puertas del cielo, lo que sea del cielo, si Dios te quiere hacer vivir un nuevo tiempo, si Dios te quiere llevar a otros lugares, a hacer otras cosas, si Dios quiere que usted viva algunas cosas de parte de Dios, Dios lo va a hacer, porque es Él quien gobierna, es Él quien domina, es Él quien tiene el control
control de todas las cosas. Y de repente usted me va a decir, pero ¿cuál es la gracia entonces? ¿Qué es lo que hago yo si Dios es quien tiene el control de todas las cosas? A nosotros nos toca en todo el tiempo caminar en humildad, caminar confiando en la palabra del Señor, caminar confiando en que Dios no nos abandonó, caminar confiando en que Dios no nos dejó, que Dios nos tiene, como la canción de Daniel Calvetti, como la niña de sus ojos, que Dios nos tiene ahí cuidándonos en todo el tiempo. No dejes que la incredulidad diga a tu oído que Dios te ha abandonado, porque Dios en el libro de Daniel nos muestra que estuvo con Sadrach, Mesach, Abednego en el horno ardiente, que estuvo con Daniel en la cueva de los leones, aun que ellos estaban en Babilonia. ¿Qué es lo que esto me muestra? Esto me muestra que aun que Dios nos permita vivir situaciones nada agradables, esto no significa que Dios se olvidó de nosotros. Esto significa que Dios permitió alguna situación, pero Él no nos abandonó. Él está con nosotros y tiene en sus manos el control de todas las cosas. De que el pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Quiere decir que todo lo que hacemos, Dios, Él va a juzgar. Y todo lo que hacemos en su tiempo habrá su consecuencia. Fuiste pesado en balanza, el peso de tu iniquidad llegó hasta el absurdo en que el propio Dios escribió en la pared una sentencia en contra de este hombre. Lo que nosotros hacemos, un corazón que camina en orgullo, un corazón que camina en soberbia, nos va a llevar a endurecer el corazón, nos va a llevar cada vez más a alejarnos de la presencia y de lo que Dios Él tiene para nuestras vidas. A veces nosotros pensamos que el pecado no tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Y la consecuencia del pecado es endurecer tu corazón. Y al endurecer tu corazón vas a alejarte de Dios. Y al alejarte de Dios no vas a vivir lo que Dios Él quiere para tus cosas. Nuestros días están contados delante del Señor. Y todo lo que nosotros hacemos, Dios Él va a juzgar para bien o para mal. Todo lo que estamos sembrando, vamos a cosechar para bien y para mal. No hay nada que no sea visto por el Señor. Y la última palabra, Pérez. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercero señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios juzga y las cosas que hacemos o vivimos en contra o en favor de lo que hacemos delante de Dios tendrá sus consecuencias, buenas o malas, y Dios trae la sentencia. El reino de este Señor fue dividido en dos y él fue muerto en este mismo día. Dios tiene el control, Dios juzga y el mismo Dios es el que trae la sentencia. Parece algo fuerte, pero sí lo es, porque estos dos reyes no escucharon la palabra de Dios a sus corazones. Ellos no obedecieron la palabra de Dios. Ellos confiaron en su propia fuerza, ellos confiaron en su poder, ellos confiaron en lo que ellos habían conquistado, ellos confiaron que ellos eran los mejores, los buenos y no necesitaban de Dios. ¿Será que eso muchas veces es la actitud que tenemos nosotros cuando dejamos de confiar y cuando dejamos de depender total y exclusivamente de Dios? Que en esta noche
en tu corazón, en mi corazón, pueda haber un verdadero arrepentimiento y que este arrepentimiento nos lleve a confiar en el Señor sobre todas las cosas, a confiar en Dios, a confiar de que Dios no nos ha abandonado. Pero, pastor, Daniel estuvo cautivo en Babilonia. Sí, lo estuvo, pero aún cautivo en Babilonia, Dios lo bendijo y Dios estuvo con él, porque él no dejó de ser fiel al Señor. Esto me muestra que aunque Dios permita que vivamos algunas circunstancias adversas, si permanecemos fieles al Señor, Él no nos va a abandonar y Él va a cuidar de nosotros. Que lo que Dios viene hablando a tu corazón en estos días, de diferentes maneras, distintas personas, por medio de su palabra, por medio de las canciones, por medio de la adoración, por medio de lo que usted mismo lee, por medio de sueños. De repente Dios te dio sueños, de repente Dios te dio visiones, de repente Dios usó alguna persona para te hablar algo de parte de Dios. De repente en este culto, cantando algunas de esas canciones, pudiste ver que por alguna razón nuestro corazón está alejado del Señor y Dios nos llama a estar con Él y confiar en Él. Esta noche es noche de arrepentimiento en todo momento, en toda circunstancia de nuestras vidas. Ahí donde estás, sentado mismo como estás, quiero orar contigo. Y mi oración es bien sencilla. Mi oración es que confiemos en el Señor. Mi oración es que no tengamos un corazón orgulloso, que no tengamos un corazón soberbio, que bajemos nuestra guardia y nos pongamos en total dependencia de lo que Dios Él quiere hacer sobre nuestras vidas. La primera reacción que tenemos nosotros de repente es de ira. Pero Dios, ¿por qué permitiste esto? Dios, ¿por qué esta muerte en mi familia? Dios, ¿por qué esta enfermedad? Dios, ¿por qué esta falta de provisión? Dios quiere llevarnos a seguir confiando en Él en todo el tiempo, en todo el momento. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por este momento. Queremos orar y pedir, restaura nuestro corazón. Queremos orar y pedir, llévanos a una vida de arrepentimiento delante de ti, Señor. Llévanos a confiar en ti, confiar de que tú tienes el tiempo para todas las cosas. Confiar que el tiempo no está en nuestras manos, el tiempo está en tus manos. Confiar, Señor, que nosotros queremos recibir la honra del hombre, pero la honra no va a venir del hombre. La honra, el honor va a venir de ti, el reconocimiento va a venir de ti. Confiar, Señor, que aunque el hombre nos humille, confiar que aunque el hombre quiera pisar encima de nosotros, Señor, puede que esto esté sucediendo, pero tú eres el Dios que en su tiempo, en su momento, nos va a llevar a vivir un tiempo de honra, un tiempo de gracia, un tiempo de gloria. Y no porque nosotros lo hemos buscado, no porque nosotros lo hemos buscado a la fuerza, no porque nosotros hemos derrumbado personas, no porque nosotros luchamos con nuestras fuerzas, pero porque el tiempo lo tienes tú y el tiempo es tú que haces todas las cosas sobre nuestras vidas. Guarda y bendice a cada hermano en esta noche. Guarda y bendice a cada corazón en esta noche. Escucha cada clamor, cada aflicción, cada desespero, Señor, cada angustia. Escucha nuestro clamor, nuestra tristeza. Escucha, Dios, las razones de nuestra ira, las razones, nuestras quejas. Dios, queremos poner delante de ti.
Queremos clamar, ten misericordia de nosotros. Yo quiero bendecir a cada uno que está aquí en este lugar. Quiero bendecir a cada familia. Quiero bendecir a cada historia. Quiero bendecir a cada expectativa. Queremos orar, Dios, por sanidad. Trae sanidad a aquellos que están luchando en contra de enfermedad. Que esta enfermedad se retire de este cuerpo en nombre de Jesús. Que este dolor, que esta cosa mala en este cuerpo pueda irse en nombre de Jesús. Clamamos, Dios, trae sanidad. Clamamos por restauración. Dios, cuántas familias están viviendo en líos, confusiones. Clamamos por restauración. Dios, clamamos por provisión financiera, que no falte el pan en la mesa de tus hijos, que venga provisión. Clamamos por tu bendición, clamamos por milagros, que vengamos a vivir milagros de parte de ti sobre nuestras vidas. Señor, clamamos, Dios, por papeles, documentación que están ahí arrastrándose, que están parados, Señor, que se muevan estos papeles. Se nos han dicho 1 año, 2 años de espera, que se adelante ese tiempo, que salgan estos documentos, que salgan estos papeles, que salga, Señor, este pleito en la justicia, que sea favorable a tus hijos. En el nombre de Jesús, hace grandes cosas en este lugar. Hace grandes cosas en nuestras vidas. Bendice tus hijos. Bendice tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amém. Te amo más que a mi vida. Amém. Que Deus pueda bendecir a vida de cada uno de ustedes en nombre de Jesús. Amém. El día jueves estamos juntos aquí a las 8 de la noche. Jueves estamos juntos aquí a las